Bueno, este micrófono yo creo que escucha bien, ¿no? Es más para la transmisión, precisamente me han dicho que para aquí. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante bonito, el tema además que hemos escuchado 1100 veces. Cuando hablamos del tema del sacramento de la penitencia, pues fíjense que vamos, no lo sé, cuando cumplimos 10 años o 9 años ya nos hablan de este tema, ¿no? Nos preparan para la primera comunión, para la primera confesión. Quiero decir, algunos seguimos con este tema 10, otros 20, otros 40 años. Pero fíjense una cosa que siguen dudas. O a veces me voy a confesar y a veces cómo decir una cosa. ¿Qué responder al Padre? Aunque nos dijeron que es un sacramento donde Dios nos perdona, donde Dios nos revela su misericordia, y sabemos esto perfectamente, cada vez que nos ponemos en la fila al confesionario hay un cierto miedo, una cierta vergüenza. Quiero decir, 40 años lo mismo. Y por otro lado también hay una cosa que ya vamos a hablar más, que no quiero adelantar, pero yo les voy a contar un poquito sobre esto. Me voy a congelar aquí, pero bueno. No, tranquilo. Si la gente está bien, bien, bien. Me da la espalda como... y fíjense una cosa que no voy a hablar muchísimo, no es de 1 hora y pico, no. Voy a hablar algo breve, conciso, y luego que ustedes tengan esta posibilidad de preguntar si tienen alguna duda o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente y vamos a comenzar de esta manera, ¿no? No sé si se dieron cuenta que quizás cuando les mandaron ¿cómo se llama? Un flyer sobre esta conferencia, ¿cuál ponía ¿cómo se llama? El título. ¿Cuál era el título concretamente? El perdón de Dios es dulce. ¿Saben por qué escogí el título de esta plática? Porque escuché una historia real, ¿no? De un hombre ya grande que siempre cuando iba a confesarse, hasta sentía alegría. Ningún miedo, ninguna vergüenza, sino alegría y profunda alegría. Cuando le preguntaron, ¿por qué tú recibes el sacramento de la penitencia? ¿Porque nunca tienes miedo? ¿Porque no lo sé qué? ¿Porque te confiesas con frecuencia y siempre así tan alegre? Contó una historia de su infancia. Dice, yo cuando era chico, mis primeras confesiones me llevaba a mi abuelo a la iglesia. Y me llevaba con frecuencia a la iglesia y me decía, hijo, confiésate, confiésate. Y cuando yo iba a confesarme y volvía, después de la misa, el abuelo siempre me invitaba a tomar una nieve por confesarme, como una celebración. Y siempre, dice, me repetía las mismas palabras. Cuando yo le preguntaba, abuelo, ¿y por qué este helado? Y él siempre decía, porque la misericordia y el perdón de Dios son tan dulces que hay que celebrarlo. Y fíjense una cosa, que llevaba años y años recordando esta frase de su abuelo. El perdón, la misericordia de Dios es tan dulce. Y siempre lo ubicaba, claro, o se asimilaba con una nieve, ¿no? Pues a ver si sepamos así educar a nuestros niños que el sacramento de la penitencia no es un castigo, no es un castigo, sino es algo dulce. Pasamos al siguiente, por favor. Iba a hacerlo yo, ¿no? ¿Qué es el sacramento de la penitencia en realidad? Pues Jesús da el poder a los apóstoles para que perdonen a los pecados en su nombre o no. El poder, tiene que el sacerdote es poder absolver o no absolver. No lo sé si tuvimos alguna ocasión que el padre dijo, y no, esta vez no te doy la absolución. Luego hablamos por qué el padre puede
retener de alguna manera, ¿no? O no dar la absolución. ¿Por qué motivo? No es porque tiene hoy, ¿cómo se llama? ¿No? Mal humor, no es esto, sino tuvo que haber algo en tu confesión que el Padre lo hizo. Luego los voy a hablar de esto. ¿Pero qué es este? Ah, perdón, es que se me olvida. Esto es para adelante, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que es un sacramento, uno de los 7 sacramentos. No es cualquier cosita, es un sacramento establecido por el Jesucristo cuando da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Ahora, vamos a seguir porque quiero adelantar todo y decir todo. ¿Por qué nos confesamos con un sacerdote? Aquí hay una historia, porque esto tenemos mucho, yo creo que hasta nosotros tenemos dudas a veces, ¿no? ¿Y por qué sacerdote? Que sabes es peor que yo. ¿Por qué eres sacerdote? Hay una anécdota que hubo un señor bastante rico, tenía un sirviente, o mejor decir, un mayordomo, ¿no? Un mayordomo. Y el señor, el patrón, no era persona muy creyente, ¿no? Pero el mayordomo sí. Iba a la misa con frecuencia, iba a la iglesia con frecuencia y se confesaba con frecuencia. Y a veces decía, patrón, voy a salir antes porque me voy a confesar y luego me quedo para la misa. Cuando cada vez que escuchaba esto, que se va a confesar, se burlaba de él. Porque dice ya, deja de creer en estas tonterías. Dice, oye, Dios es todopoderoso. No necesita un hombre. Si quiere perdonarte, no necesita un hombre para perdonarte. ¿No? ¿Es verdad o no? Nuestro Dios, ¿tiene poder de perdonarnos así, sin intermediario? Claro que tiene el poder. Claro que sí lo tiene. Entonces, siempre aguantaba, ¿no? Estas burlas, estas mofas, estas tontas explicaciones, pero iba a confesarse. Pero llegó un día que este rico se puso enfermo, se sintió mal. De repente ve la temperatura y todo, ¿no? Le llama al mayordomo y dice, oye, llama al médico que me visite el médico. Así es, patrón. Se fue, pasó 1 hora, el médico no llega. 2 horas, el médico no llega. 3 horas, ya está impaciente. Otra vez llama al mayordomo. Oye, te he dicho que llamaras a México, a médico. ¿Lo llamaste? No. ¿Por qué no? Porque Dios tiene poder y no necesita el médico para curarle. ¿No? Dios tiene poder de curarnos de cualquier enfermedad. Claro que sí, pero utiliza un médico. Pone en el medio de nuestras vidas un médico que nos cure, que nos saque, ¿cómo se llama?, la muela. Lo mismo es en el sacramento de la penitencia. Dios tiene el poder de perdonar, como inmensa parte de nuestros hermanos separados no creen en el sacramento de la confesión. Sin embargo, Dios quiere utilizar el hombre, no a veces, un hombre pecador, porque cada sacerdote es pecador igual que nosotros. Sin embargo, tiene este poder dado por Dios en el sacramento de la ordenación sacerdotal, que tiene el poder de perdonarnos. Además, hay una cosa más. Siempre cuando nos confesamos, queremos escuchar de alguna manera algo que nos diga el Padre, ¿no? No una, ¿cómo se llama? Una bronca que nos eche, no, sino que alguna palabra esperanzadora, siempre algún alivio que por eso Dios pone frente a nosotros una persona de carne y hueso, de carne y hueso. Yo a veces digo, incluso a los muchachos, ¿no? Cuando trabajo con los muchachos, con los adolescentes, les digo, ¿quién de ustedes tiene vergüenza y miedo de confesarse? Nah, todo el mundo. En la adolescencia lo más castigo que puede tener uno era confesarse, ¿no? Y digo, pues imagínense una cosa, que un día Dios te puede llamar al sacerdocio y tú puedes ser sacerdote, sentarse en el confesionario y perdonar el nombre de Dios. Me miran a veces como, es verdad.
quizás no tengo miedo, estoy en la fila, ¿no? Ir o no ir, todavía hay 2 minutos para, por si acaso me retracto, ¿no? O este padre no me cae bien, ¿no? O este es muy regañón, ¿no? A ver si viene otro, ¿no? Eh, y entonces, no, llega un momento que tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu hermano, incluso en algunos casos, que es chiquito todavía, puede ser sacerdote y un día poder confesar. Quiero decir que fíjense que Dios escoge de entre nosotros una persona que un día va a tener el poder de perdonar los pecados. No una persona extraordinaria, no lo sé de dónde sacada, no, de entre nosotros. ¿Eh? Entonces, siguiente, por favor. Pasamos. Y puedo yo. Ay, Señor. ¿Con quién se confiesan los sacerdotes? Con otros sacerdotes. Fíjense una cosa. Seamos ahora, adelante, pase. Fíjense una cosa. ¿No les parece como, porque muchos, ¿cómo se llama? Hermanos separados, evangélicos, atacan mucho el tema de la confesión y sobre todo el tema que un sacerdote confiesa, ¿no? Que una persona. Ok. Imagínense que la confesión es un invento de la iglesia. Imagínense que no, esto no es un sacramento, no es un mandato de Jesucristo, sino la iglesia, los curas, los papas, los obispos inventan la confesión. Imagínense esto, ¿ok? Ahora vamos a lo siguiente. Fíjense, si yo hubiera inventado la confesión, la hubiera inventado para el resto del mundo, ¿no? Pero no para mí. ¿Qué quiero decir? Que el pobre pueblo que se confiese conmigo porque quiero sacar información, porque de alguna manera quiero dominar, ¿no? Pero yo nunca diría que no, pues yo también me voy a confesar. No. El pueblo sí, pero los sacerdotes, nosotros no. Sin embargo, no hay ninguna excepción. Ni el mismo Papa está de alguna manera libre de no confesarse. El Papa se confiesa. ¿Con quién se puede confesar el Papa? Con cualquier sacerdote ordenado ayer, jovencito. Quiero decir, los obispos, el Papa, los cardenales, los mismos sacerdotes se confiesan. A veces no les vemos, ¿no? Que se confiesan, pero los padres, por ejemplo, a mí me invitan muchas veces a las, ¿cómo se llaman? Reuniones del decanato, ¿no? O de la vicaría, donde se juntan ellos, ¿no? Ahí veo que uno dice, Pepe, ¿me confiesas? Y se van a algún lugarcito, ¿no? Se confiesa entre ellos, ¿no? O cuando tienen ejercicios espirituales, algún retiro, ahí se confiesan. Quiero decir que no crean ustedes que, repito, si fuera un invento, repito, alguien lo inventaría de mejor manera, ¿verdad? Si yo invento impuestos, pues para el pueblo, no para mí mismo, ¿no? Sin embargo, el sacramento es para todos. Todos estamos obligados a confesarnos, incluidos los padres, los obispos, etc. ¿El sacerdote puede revelar mis pecados a alguien? Jamás. Fíjense una cosa que hay en la historia de la iglesia, no son muchos, pero sí hay mártires, sacerdotes y obispos, mártires, porque no quisieron revelar el sacramento de la confesión. Y les mataron. Uno de los principales, ¿cómo se llama? Patronos, ¿no? de Polonia, es San Obispo Mártir, que fue él asesinado precisamente por no revelar el sacramento de la confesión, ¿no? Y hay muchos, no tantos, pero sí hay varios. Otra cosa que hace poco me enteré, nunca lo pensé, pero escuché en una ocasión, y esto es verdad, ustedes conocen a algunos sacerdotes que dejaron sacerdocio. Escucharon incluso de ellos que dejaron sacerdocio y luego en un bar decían, fulanita en la confesión me dijo esto, fulano, no, ¿verdad? Esto es curioso, que incluso dejaron por algún motivo sacerdocio, pero nunca revelaron el sacramento de confesión a nadie, ya sin ser sacerdotes. Que incluso podrías decir, ¿no? Como
se extraviaron, pues ahora a ver. No, no, es una cosa curiosísima, curiosísima. Quiero decir, no sé si escucharon ustedes que algunos gobiernos, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, o en, creo que fue Australia, ¿no? Que mucho como insistía que el sacerdote debe o está obligado de alguna manera a revelar el pecado si se toca el tema, por ejemplo, de pedofilia. Si viene un violador de niños y dice, he violado a un niño, el padre por obligación debería ir a la comisaría y denunciarle. Pero qué tontería más pendejada se puede inventar, discúlpenme. En serio, es que una cosa, si yo violé a un niño, quiero confesarme, pero sé que el padre va a la comisaría, ¿ustedes creen que me voy a confesar? Me lo ven, es que ¿no? Es lo primero. Segundo, imagínense que si algún país obliga a este tipo de cosas y los padres prometen hacerlo. Entonces yo, si violo a un niño, me voy a confesar, no tengo obligación de liberar este pecado. ¿Por qué? Porque no se cumplen todos los requisitos de la confesión, del sacramento de la confesión. Si nadie me garantiza el secreto de la confesión, no tengo obligación de confesarme. ¿Me explico? Hay muchas cosas, repito, que hay que, como de una forma no teológica, no buscar en el derecho canónico, sino de una forma lógica también mirarlo, ¿no? Entonces, usted puede estar segurísimo que el padre no va a revelar, ¿no?, el sacramento de la confesión. Hubo una situación, no lo sé si es verdadera o es un chiste, ¿no?, que un padre, un párroco, ¿no?, le despedían de la parroquia y cuando terminaba, ¿no?, terminaba, ¿cómo se llama?, un speech, ¿no?, ¿cómo se llama?, de despedida, ¿no? Dijo a la gente, bueno, les voy a confesar una cosa, queridos hermanos, que yo cuando llegué a esta parroquia pensaba que es una parroquia santa, que es una parroquia de gente de verdad impecable, y fíjense que llego y primer día viene una persona y se confiesa de adulterio, de robo, de todo. Entonces me he dado cuenta que ustedes son iguales que cualquier otra parroquia, me sentí como a gusto, como ¿no? Pero el pobre alcalde llegó un poquito más tarde, ¿no? No alcanzó, tuvo un asunto, llega a la despedida del padre y para al final dice, bueno, pues queridos ciudadanos, yo quiero decir que el padre es tan buena onda, tan buena persona, y fíjense que yo tuve el privilegio de confesarse cuando llegó como primero de toda la parroquia, ¿no? Entonces ya se reveló el secreto de la confesión sin querer, ¿no? Hay que tener, repito, también en cuenta una cosa. Por ejemplo, una persona que se confiesa con el padre, imagínense que yo soy el padre. Tú te llamas Paula. Paula viene a confesarme. Yo conozco a Paula, por ejemplo, bueno, es del coro de la parroquia. Y voy incluso 2 veces al mes a cenar en su casa. Paula, por ejemplo, se confiesa conmigo un día. Y revelar la confesión no es que revelo ¿cómo se llama? Revelo, perdón. Revelo los pecados de una persona, rompo este secreto de la confesión, que digo las palabras, sus pecados a él. No es solamente esto. El secreto de la confesión es también que cuando ella se confiesa conmigo y aunque yo voy a cenar a su casa, aunque esté sola en este momento, yo no puedo acercarme y decir, Paula, lo que me dijiste en la confesión, ¿cómo te va? ¿Me explico? Fuera del confesionario, yo no, aunque estoy a solas con la misma persona, no puedo volver a lo que me ha dicho durante la confesión. Hasta este punto, si ella quiere, sí, padre, mire, quería hablar con usted, ¿no? En la confesión le dije esto, y me gustaría que me aconseje, no lo sé qué. Pero el padre no puede. Siguiente cosa, yo no soy padre, ¿no? Yo puedo confesar, pero no puedo absolver. Entonces,
muchos padres que conozco son buenos amigos míos, ¿no? Y a veces hablamos del sacramento de la confesión, pero lógicamente no tampoco de esta, confesé a esta, confesé a otro, no, jamás de esta manera, ¿no? Sino de una forma general. Me han dicho una vez, estuvimos en un grupo ¿no? de sacerdotes, ¿no? Me han dicho, Dominic, a veces uno piensa cuando va a confesarse al padre que el padre se va a recordar de todo. Dice, Dominic, yo ni sé quién confesé ayer, ni me acuerdo. A veces llega y dice, padre, yo en la confesión anterior le dije, dice, si tú confiesas tantas personas a la semana, tantas personas al mes, ¿tú crees que vas a recordar todos los pecados, todo esto? No eres capaz, no eres capaz. Y además me dijeron una cosa, y dicen, uno me dijo, creo que incluso el Espíritu Santo te da un don de olvidar, ¿no? En serio, ¿no? Porque uno quizás no, es que es monaguillo, le conozco, ¿no? No, dice, hasta este punto que viene una persona y dice, y luego, no, es que no piensas, no llegas a la casa, no, mira, confesa a este lo que me dijo. No, no das vueltas. Otro padre me dijo, si quieres dar la vuelta de los pecados que escuchas, un día acabas en un manicomio. Así de claro. Otro padre me ha dicho, prefiero en estas, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos conceptos, ¿no? Prefiero celebrar 6 misas que confesar durante 6 misas. No le dijo que prefiere otro sacramento que en el otro, no, sino el cansancio de confesar a una persona. Dominic, tú no te puedes imaginar. Cada 5 minutos, pecados, pecados, la gente espera tu atención, un consejo. Dice, llegas con una cabeza, duele la cabeza. Porque la gente no te viene a contar, ¿no? Chistes. Te cuentan lo peor de su vida. Quiero decir, 1 hora entera estás escuchando barbaridades, ¿no? Por decir así. Entonces dice que no creas que uno como llega y como comiendo y con cervecita recuerda todo lo que la gente le contó durante las confesiones. Te vuelves loco. Repito, fíjense una cosa, que a veces viene alguien contar sus historias, sus penas, ¿no? Alguna vecina y todo esto. Y luego viene otra, la tercera, ni quieres ver. Cierras la puerta, que nadie venga y me cuente sus historias. Hay que ver en el sacramento estas, como decir, cosas como humanas, ¿no? Humanas, que el sacerdote, aunque en este momento actúa en el nombre de Dios, pero no es Dios, sigue siendo hombre, sigue siendo hombre. Por lo tanto, también podemos a veces llegar y encontrar un padre que te echa una bronca porque tiene mal día, porque es hombre. Algunos tienen todos los días malos, pero, ¿no? Es otra cosa precisamente que quiero decir. Ahora, conocí yo gente que no se ha confesado 15 años por culpa de un sacerdote, que le hizo algo fuerte, que dice, yo jamás voy a confesarme. Ahora, otra vez, pasamos de esta teología, pasamos a la vida cotidiana. ¿Usted cómo se llama? Jorge. Si a usted le duele una muela, va a un dentista y hace mal su trabajo, ¿usted jamás va a volver al dentista? Usted va a volver al dentista, no a este, pero va a buscar el otro, porque le duele otra muela. Decir, y además vas a decir, a este no vayas porque hace mal la dentadura. Pero eso no significa que usted ha perdido la fe en la medicina. Le duele otra vez la muela, busca, no regresa a este, pero busca al otro. Pues lo mismo, porque no lo hacemos con los sacerdotes. Si yo me voy a confesar y este padre simplemente no me cae bien, no significa que no me voy a confesar. Voy a buscar al otro padre. Y les aseguro, 90% de los sacerdotes confiesan de maravilla. Confiesan de maravilla. Siempre hay alguno más amargado, no lo sé qué, ¿no? Vamos a veces, viejito, pero ¿cuántas veces? Y te oye todo el... Ay, madre mía, ¿no?
No, porque esto está ocurriendo, ¿no? Quiero decir que mejor, por ejemplo, es muy buena cosa tener un, ¿cómo se llama? Confesor estable. Quiero decir, conozco a Padre Pepe, sé cómo confiesa Padre Pepe, Padre Pepe me conoce, quiero decir que ya no me cuesta tanto otra vez decir las cosas porque me conoce. Quiero decir, así, con toda confianza, además se convierte de alguna manera como mi director espiritual, porque como veo que con tus pecados sigues con lo mismo, ¿no? Con lo mismo, pues damos una otra opción, buscamos otro camino, ¿no? Otro consejo. Entonces, busquen a un sacerdote que le cae bien, que usted tiene confianza con él, ¿no? Hay muchas formas, pero no dejen de confesarse. No dejen de confesarse. Pasamos a la siguiente, por favor. Confesión no es una cita con el psicólogo. Esto, por favor, que te lo tengan claro. Que lo tengan claro. Hace poquito un sacerdote me contó, dice, en una parroquia, me siento en el confesionario, de repente se arrodilla una señora y silencio. Señora, ay, sí, padre. ¿Sí qué? No sabe cómo me duele la rodilla. Dice, padre, yo no soy doctor Simi, ¿no? Eso es confesionario, ¿no? Quiero decir, a ver, ¿cómo es la confesión? ¿Cómo debería ser de nuestra parte? Ayudemos a los sacerdotes un poquito. Ayudémosles. Quiero decir, prepara la confesión y la confesión es, me confesé. Es una fórmula muy simple, ¿no? Ave María Purísima, no lo sé qué, puedes decir, no como me llamo, pero soy soltera, soy casada, soy divorciada. Si uno es sacerdote, debe decir, soy sacerdote, ¿no? O soy seminarista, porque si, ¿cómo se llama? Un hombre, por decir así, llega y dice, he cometido adulterio, pues es otra cosa que lo hace un seminarista o un sacerdote, ¿no? Es otra forma de trato, ¿no? Entonces, puedes decir esto. La última vez me confesé hace tal y cual tiempo y mis pecados son los siguientes. Y ahora, llegas, no recuerdo más pecados, pido al Señor su misericordia y su perdón. Y escuchas, y el Padre, bueno, hijo, no lo sé qué, y de penitencia, esto, en el nombre del Padre, del Hijo, ya. Se acabó, se acabó. Ahora, llegamos, si queremos realmente un consejo del sacerdote, podemos en el confesionario decir, Padre, de esto yo quería hablar fuera de la confesión. ¿Podría pedirle una cita, una dirección espiritual? Entonces, cuando llego a la cita con el Padre, ya le hablo de todas las broncas que tengo con mi hijo mayor. Todas las broncas que tengo, porque ya es como una consejería, como busco la ayuda, más a veces familiar, psicológica. Pero ¿por qué digo que no utilizamos la confesión por esto? Porque créanme que a veces hay fila de gente esperando y uno, 2 minutitos, otro 2 minutitos y dices, me toca esta señora y me toca. Y llega pinche señora y media hora está ahí. A mí me lo dicen porque yo no soy padre, ¿no? Menos mal, ¿no? Pero uno ya conoce, trabaja y además luego, sí, a mí viene mucha gente precisamente con forma de dirección espiritual, de pedir un consejo, ¿no? No, pues hay de todo. Incluso en la dirección espiritual a veces tienes que tener paciencia, porque viene con una cosa y al final te habla cómo cortar la zanahoria, ¿no? Y somos a veces, algunos tienen don, es un don de contar todo, de todo, ¿no? Entonces, pero por favor, háganlo por el sacerdote, háganlo por el sacerdote y háganlo por la gente que a veces, esperen, mire, les voy a decir una cosita que quizás nunca han pensado.
Imagínense una cosa, porque a mí me ha pasado a mí personalmente una vez. Iba de viaje, y un viaje bastante peligroso. Llego a la iglesia y veo el padre confesando. Digo, bendito sea Dios. Pero quiero decir que venía a confesarme y corriendo al aeropuerto, pero corriendo a lo loco, ¿no? Llego, genial, 2 personas. Una ya sale, digo, "Uf", y justo, me tocó. No me confesé. Tuve que salir de la iglesia porque mirando y mirando, la misa se terminó y la señora sigue dice, muerto ahí, yo no sé, no, todavía no huele a cadáver, pero no me confesé, pero ahora una cosa, imagínense que yo no pude confesarme, ¿no? Y si me pasa algo, si muero por el camino, no es que quiero decir que la culpa es de la señora, no, yo quizás pude ir el día anterior pero da oportunidad porque, o imagínate, este es caso como un poquito como podríamos arreglarlo, pero imagínate que de repente uno está en una crisis emocional, está a punto de suicidarse, en serio. Pasa a una iglesia, y algo le atrae a la iglesia. Y de repente se pone a llorar y dice, necesito una confesión. Y ve al padre confesando, pero espera 20 minutos y la señora no sale. Se le pasan las ganas. Y quizás pasarán otros 15 años, si no pasa algo peor, y el Señor no se va a confesar. Quiero decir, a veces es un momento, en este momento o no habrá otro. Quiero decir, la confesión que sea una confesión, no una cita con familiólogo, con psicólogo, a veces hasta con psiquiatra. ¿No? No es esto. Preparen bien la confesión. Si el padre luego te pregunta por algo, no entendió alguna cosa, no le explicaste bien, pues entonces ya le explicas. Pero, esto he cometido, esto, no recuerdo más pecados, pido al Señor su misericordia, su perdón y esperas a la absolución. Siguiente, rapidito, ¿qué pasa si olvido un pecado? ¿Qué pasa? ¿Eh? No. Exacto. Hay una cosa, hay una gran diferencia entre se me olvidó y quise olvidarlo. No, entonces, si me olvido, la confesión es válida, sigo comulgando y todo esto. Y la próxima confesión, puedo decir, Padre, en la última confesión, se me olvidó decir este pecado, pero se me olvidó. No es lo mismo que estoy pensando en este pecado y no me sale. No me sale. Entonces, la confesión no es válida. ¿Ok? Seguimos. ¿Hay pecados que no pueden ser perdonados? Bueno, según la Biblia, hay solamente un pecado que no va a ser perdonado. ¿Cuál es este? Y así en el resumen, porque muchos tienen muchas dudas sobre este pecado. ¿Y qué pecado es este que no va a ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Alguien sabría en 2 palabras decir, en 2 frases decir qué es esto? ¿Eh? Exacto. ¿Algo más? Exacto. Quiero decir, el pecado contra el Espíritu Santo es cero confianza en la misericordia de Dios. No quiero que me perdone, o no quiero o no creo que me va a perdonar. Entonces Dios es un caballero muy educado. No se va a fuerza meter en tu vida. Si tú lo rechazas y dices, yo no quiero nada de ti, yo no quiero tu perdón, no me interesa tu perdón, no quiero que me perdones. No creo en tu misericordia y no quiero tu misericordia. Entonces Dios dice, perdón, tú sabrás. De todos estos otros pecados, hasta el peor que puede ocurrirse a uno, Dios perdona. Dios perdona. ¿Ok? Esto es, ahora, ¿el sacerdote puede perdonar a todos los pecados?
No. Hay ya cada vez más prácticamente sacerdotes o diócesis que dan permiso a los sacerdotes a perdonar todos sus pecados. Pero, por ejemplo, aunque, repito, yo no he oído el caso, pero imagínense que yo soy sacerdote y viene un sacerdote y me dijo que reveló, ¿cómo se llama? Que rompió el secreto de la confesión. Yo como sacerdote, este pecado no puedo perdonar. Puede hacerlo solamente el Papa, bueno, desde la Santa Sede puede llegar esto. Un sacerdote no puede perdonar. Todavía no lo sé cómo está la situación en toda la iglesia, pero creo que en muchas diócesis todavía el sacerdote, cualquier sacerdote, no puede perdonar, por ejemplo, el tema del aborto. Si una persona abortó, hay en las catedrales normalmente penitenciarios, que vas a un penitenciario que tiene un permiso especial para precisamente perdonar estos pecados como más graves. ¿Por qué? Porque el aborto no es menos que un asesinato, ¿no? Y lo tenemos que tener claro. Entonces, son cuestiones, repito, pero por eso decía antes, ¿no? Si un padre no te da la absolución, te va a decir por qué no te da la absolución. Padre, he abortado, no te puedo absolver, no es que perdonar, no es cuestión, absolver, porque no tengo el poder de hacerlo, no tengo la facultad de hacerlo. Tienes que ir a la catedral, te va a o templo expiatorio, normalmente los templos expiatorios padres tienen esto, ¿no? Quiero decir, o no te perdono, no te puedo absolver porque no cumples uno de los cinco condiciones para la buena confesión, de esto vamos a hablar, ¿no? Si uno viene, padre, he matado, pero mañana voy a hacer lo mismo. Entonces no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento y no hay tampoco enmienda, ¿se llama? De mejorar, de cambiar, de conversión, ¿no? Entonces ya, ¿no? Pero esto hablamos al ratito. Rapidito. 5 pasos para la buena confesión. Y esto rapidito. Primero, examen de conciencia. Otra vez repetimos lo mismo porque, repito, es que muchos de nosotros llegamos a la iglesia, ¿no? ¿Hay padre? No, pues no. ¿Hay padre? Sí, corriendo sin preparación ninguna y luego durante la confesión. ¿Qué le iba a decir yo? ¿No? No, es que tenemos en prácticamente todos los libros de oraciones y todo esto hay exámenes de conciencia. Si no, de todos prácticamente ustedes tienen acceso al Internet. En su teléfono pone examen de conciencia para adultos y te salen para aburrirse. Y entonces son preguntas, ¿no? Que reflexionas. Pero si no tengo nada, estoy, por ejemplo, llego a confesarme y todo esto, ya en la casa debería ser un poquito antes, ¿no? Y más es necesario examen de conciencia cuando no me confieso con frecuencia. Porque imagínense que uno se confiesa cada semana y lo tiene prácticamente claro, ¿no? Pero si no me ha confesado 3 meses, 4 meses, 4 años, no puedo ir sin preparación ninguna. ¿Cuál es el más fácil y más como práctico el examen de conciencia? Reflexión de 10 mandamientos. Primer mandamiento, me recito, ¿he cometido algún pecado contra esto? Segundo, tal y cual, me he cometido el pecado contra esto y de esta manera, ¿ok? Siguiente sería como arrepentimiento. Ahora, esto es también un tema, no es que delicado, pero hay que tenerlo claro. Una cosa es, por ejemplo, imagínense que es Viernes Santo. Es Viernes Santo, que es el día de abstinencia, ¿no? De ayuno. Pero yo conscientemente veo un pollo en el refri, qué rico, me lo comí, llego al confesionario y ¿cómo me puede decir el padre que me arrepiento? Si era tan bueno. No es la cuestión precisamente de arrepentirse del mismo acto, sino me arrepiento de qué? De haber ofendido al Señor y no he cumplido su mandamiento. Señor, yo te ofendí por no haber cumplido esto.
no me arrepiento de comer el pollo, pero me arrepiento que por comer este pollo te he desobedecido. Es como, igual como el niño, ¿no? Llega tarde a la casa, ¿no? El papá le grita porque tuvo que estar a las 7 y no llega a las 8. Y el niño se arrepiente y dice, papá, perdón. El niño en este momento no le pide perdón porque ha jugado una hora más en el fútbol, le encantó jugar al fútbol y si podría volver, volvería. Se arrepiente que ha ofendido a papá. Le dijo a las 7 y no llegó a las 7. ¿Me explico? ¿No? Que a veces, porque en serio, algunos, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Adolescentes jóvenes, cuestión de sexualidad. ¿Ustedes creen que se arrepienten de haberse acostado con una muchacha que llevó detrás de ella 3 años y por fin lo hizo y ahora, claro, yo voy al padre y voy a pedir perdón? No, hombre, ¿no? Claro que no es por el mismo hecho, sino por haber ofendido al Señor, por no haber cumplido el 6.º mandamiento, ¿no? Entonces, esto que tengamos claros, propósito de no volver a pecar, es el mismo, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, 5, ¿qué? Pasos, ¿no? El tercer paso, ¿no? El mismo paso dice propósito. Propósito. No significa como ya, nunca voy a pecar. Fíjense una cosa, los que tenemos, por decir así, más de 40 años, ¿no? Empezamos por esto, más de 40 años. Llevamos unos 15 años confesándonos de lo mismo. De lo mismo. Imagínense ahora una cosa, si fuera este tercer paso de como no pecar, ya no volver a pecar esto, aunque a mí me tardaría, podría tardar 2 años para de alguna manera sacar uno de los pecados de mi vida, en 10 años soy más inmaculado que la Virgen María. Y digo, 2 años trabajo, por ejemplo, con el tema, por decir, ¿no? Tengo problema con la bebida. 2 años trabajo, ya no hay bebida. Luego por fumar, luego cuestiones sexuales, luego no hablar mal de los demás. En 10 años me quedo sin pecados. Sin embargo, llevo 20 años lo mismo con pequeñas diferencias. Quiero decir, pero tenemos que igual tener claro, quiero decir, yo no quiero repetir estos pecados. Yo de verdad tengo el propósito de hacer todo lo posible para evitar este pecado, aunque soy consciente que soy humano y de uno u otro voy a caer. ¿Ok? Porque mucha gente precisamente, no sé si ustedes han escuchado, ¿para qué me voy a confesar si vuelvo a pecar con lo mismo? Es que no es esto, no es esto, ¿no? Además hay una cosa más en esto. ¿Por qué confesarse sistemáticamente y todo esto? Bueno, de esto voy a hablar al ratito. Luego, sincera confesión. Repito, lo que hemos dicho antes, cosas como son. Cada pecado tiene su nombre. Cada pecado tiene su nombre. ¿No? No hay que inventar palabras y palabritas, porque a veces vamos al confesionario, queremos decir un pecado y lo adornamos tanto que el padre casi está a punto de aplaudir, ¿no? No. Adulterio es adulterio, robo es robo, ¿cómo se llama? Mal hablar de la vecina es mal hablar de la vecina o chisme o lo que sea. No así como, no, padre, no sé qué, mire. Sí, no. En serio, es que hay que llamar cosas por, ¿cómo se llaman? Por su nombre, ¿no? A mí una vez me contó un padre, ¿no? Que viene un niño, dice, 10 años tenía, una de las primeras confesiones, ¿no? Y me dice, padre, y ha abusado de mi gato. No, dice, pero a ver, explícamelo. No, la hacía así de la oreja.
Ah, has molestado. Sí, padre, he molestado. Ah, menos mal, ¿no? Que- Quiero decir que hay que conocer por su nombre, ¿no? Y claras, ¿no? Para que no el padre tenga que ahora despertar toda su fantasía, toda su, ¿no? Para llegar a lo que querías decir tú, ¿no? Entonces, cosas claras por su nombre. Y último, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Fíjense que vivimos menos mal en el siglo XXI, donde las penitencias son a veces 3 Aves Marías, un rosario o lo que sea. ¡Ah! Si nos volvemos a 3, 4 siglos antes, sería peregrinación a pie a San Juan de los Lagos, como mínimo, ¿no? Eran penitencias fuertes y quizás los mayores que están aquí recuerden que antes los padres daban a veces penitencia que dices, ay, Santa Madre, ¿cómo la cumplo, no? Además, hay otra cosa. Cuando el padre te da una penitencia y tú sabes que no puedas cumplirla por algún motivo, tienes que decirlo, Padre, esta penitencia no la puedo cumplir, no podré cumplirla por este u otro motivo. ¿Ok? Entonces, Padre tiene obligación, en este caso, cambiar la penitencia. No te puede dar una penitencia que supera, por ejemplo, tus posibilidades o incluso, quizás, yo qué sé, vete, aquí la gente, por ejemplo, en muchos santuarios, ¿no? En muchos santuarios, hace una última fase de su peregrinación por la iglesia, a veces larga, de rodillas, ¿no? La gente va de rodillas. Y el padre, por ejemplo, dice, pues haz, por ejemplo, la procesión de la Virgen de rodillas. ¿Cómo vas de rodillas? Si a veces quizás ni puedes andar, ¿no? Tienes que decir, padre, esto no puedo cumplir, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya está. Vamos a la siguiente, entonces, sentirse perdonado y amado. Fíjense que yo, la verdad que he visto miles de personas que salen de la misa, pero rara vez o casi nunca he visto una persona que sale de la Eucaristía llorando de felicidad porque pudo estar en una Eucaristía. Y no es para despreciar el sacramento o su importancia o su fuerza, no es esto. Pero ¿cuántas veces he visto yo personas que salen del, ¿cómo se llama?, del confesionario, sí llorando? ¿Por qué? Porque en realidad sintieron esta descarga y sintieron la misericordia de Dios. El perdón es tan fuerte que nos hace llorar. Y esto pasa no solamente en el confesionario, está en la familia. A veces años sin hablar con la cuñada y de repente la conciliación y no sabes por qué lloras. Pero lloras es como algo espontáneo, natural, ¿no? Sentir el perdón. Entonces, tenemos que sentirnos perdonados, amados por Dios, porque somos sus hijos. Dios nos espera siempre, siempre. A veces decimos, otra vez me voy a confesar de esto, otra vez, pues, él ha dicho, cuando le preguntan, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Esto en la simbología judía significa siempre, siempre, infinitivamente. Entonces, si Dios nos, de alguna manera dice, perdona 70 veces 7, ¿cómo no va a perdonar Él 70 veces 7? Conociendo nuestra debilidad. Y muchas veces yo como ánimo digo, Dios no nos quiere así como perfectitos. Dios lo que quiere que avancemos a la santidad, a esta perfección. Que no nos estanquemos. Quiero decir, puedes caer 1000 veces, pero Dios quiere que te levantes y sigas adelante. Aunque otra vez me vas ¿cómo se llama? A caer, pero otra vez me levanto y sigo adelante. Esto es la santidad. No es ser perfecto, sino luchar. Dios quiere luchadores que se levantan, que consiguen con esperanza, pidiendo al Señor, ¿no? Como su ayuda, su misericordia. Una vez pregunté a un amigo sacerdote, porque como ustedes soy igual pecador y a veces luchas con un pecado y dices, hasta rezo, pido al Señor que me libere de esto y ni manera. Y le pregunté precisamente, digo, oye, a veces ya
quita como la esperanza, ¿no? Como pides al Señor, responda, libérame de esto. ¿Y saber qué me respondió? ¿Qué sería de ti si fueras sin pecado? Seguramente entonces pegarías de orgullo. Mirarías a todo el mundo como a la gente de categoría B, porque te sentirías que yo soy perfecto. Y mira mira esta. ¿No es así? Por eso Dios a veces como te permite que caigas para ubicarte en tu sitio. Para ubicarte en tu sitio, para sacarte del orgullo. Pero si estás luchando y Él está contento. Pero si estaremos realmente perfectos, seremos insoportables en nuestras familias, insoportables en nuestro vecindario, porque estaríamos por encima pensando que, miren, aquí tienen Santa, ¿no? Última cosa que les quiero comentar, última cosa, y luego hay preguntas si quieren. Les voy a confesar una confesión mía, sin detalles. Me fui a confesar con un amigo sacerdote y cuando dije todos mis pecados, me miró y me dijo, dime ahora todo lo bueno que has hecho desde la última confesión. Uy. Digo, sí, por favor, piénsalo y dime todo lo bueno que has hecho. Me costó un montón. Me costó un montón. Pero empecé como buscar en la memoria y me sale esto y esto. Y mi padre dio una conferencia y aquí una persona que ayudé y luego en la casa no lo sé qué. Y hasta hablando que ya tuvo que decir, ya basta, ya, suficiente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me dijo, ahora valora lo que merece la pena hacer. El bien que has hecho, cuánta alegría te da, cuánta satisfacción, cuántos frutos buenos. Y mira, ahora regresa a tus pecados, cuánta tristeza, agobio, malestar espiritual y todo, no te quita la gana de hacer algo. Por eso, hacer a veces ¿cómo se llama? Este examen de conciencia, yo les precisamente aconsejo no solamente pensar en nuestros pecados, sino es como resumen, quiero decir, un poquito hacer resumen de tu vida y sacar lo bueno y ahora, en el contexto de esto, sí, hice cosas malas. ¿Por qué yo aconsejo esto a muchos muchachos, por ejemplo, a veces que atiendo? ¿Por qué? Porque a veces llegan, y no es broma, la semana pasada hablé con uno que al llegar me dijo, ¿sabes? Me siento una mierda, no sirvo para nada, así del principio. Yo digo, ¿y eso por qué lo dices? Porque caigo en esto, porque tengo un problema en esto, y le hice lo mismo que a mi amigo. A ver, siéntate. ¿Qué has hecho últimamente estas 2 últimas semanas? Bueno, igual, al principio cuesta. Luego se da cuenta que no, he hecho esto, que he hecho otro, que he hecho otro, que he hecho otro. Le digo, ¿ves? No eres tan mierda. ¿No? Quiero decir que a veces tenemos que un poquito valorarnos a nosotros, no pensar que lo único que soy, lleno de pecados. No, el pecado está en nosotros, pero Dios también nos dio ¿cómo se llama? Un granito de bondad que está creciendo en nuestros corazones, en nuestro alma. Y por lo tanto, y con esto termino, ¿saben ustedes cuál es la mejor manera de evitar el pecado? La oración, pero algo más. ¿Eh? Morirse, no. Estar ocupado, exacto. Yo me levanto por la mañana y yo tengo que preguntarme, no estar así, ¿no? Hago el café por la mañana y ahora haciendo el café me reflexiono.
¿Cómo no cometer un pecado hoy? No, porque muchas veces lo hacemos. ¿Cómo evitar el pecado? No, usted se levanta por la mañana y de alguna manera planifica qué bueno puedo hacer hoy. Y créanme una cosa, yo me he dado cuenta muchas veces en mi vida, cuando estoy, por ejemplo, estoy de viaje, haciendo, no lo sé, conferencia tras conferencia, reuniones, ayudando a la gente, atendiendo a la gente, no lo sé qué, llegas a la casa y hasta ya te estás tan cansado que no te da gana cometer ningún pecado. Por eso San Juan Bosco decía, ¿no? Siempre no lo sé si recuerdan, ¿no? Que muchas veces San Juan Bosco decía, hay que ocupar a los chavos. ¿No? Como decía, sistema preventivo, hacer todo con ellos para prevenir tonterías que pueden cometer. Tenerles ocupados. ¿Cuántos pecados y cuándo llegan los pecados? Con mayor parte de los casos. Cuando estoy en casa aburrido, dando vueltas, no hago nada, no. Entonces, pensemos de esta manera, pero repito, siempre confiando en el Señor, claramente. Usted ha dicho que hacer el bien, pero la oración ayuda muchísimo. La oración hasta debería de alguna manera rellenar nuestra vida cotidiana, rezar. Son cuestiones, rezar no es solamente palabras, sino sentir y estar siempre en la presencia del Señor. Hago lo que hago, hasta limpiando los platos, un pensamiento al Señor, lo hago por ti, ¿no? Aunque mi viejo hoy me encabreó, pero lo hago por ti, ¿no? De esta manera, simplemente, estar en la presencia de Dios, sentir su presencia, ¿no? Gozar de su presencia, esto es una oración. Tu hijo cuando era chiquito no necesitaba hablarte todo el rato, no necesitaba, a veces se ponía así en tus rodillas y hasta se quedó dormido, pero estaba feliz y seguro porque estaba al lado de mamá, de papá. Así deberíamos sentirnos con el Señor, no solamente palabras, como poner a veces la cabeza, ¿no?, en su hombro y sentir la presencia, querer estar en su presencia, y así, poco a poco vamos a avanzar. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Le quiero agradecer, me gustó muchísimo su ponencia, me quitó muchas dudas y me sirvió mucho. Yo lo que quiero comentar es de que tengo un conocido que él ya tiene muchísimo tiempo que no se confiesa porque la última vez que se confesó, que fue hace muchos años, no recuerdo cuántos, no le pregunté pues esa parte, pero sí fue hace mucho tiempo y me dijo que de hecho está muy enojado con la iglesia y con los sacerdotes porque le dio una cachetada cuando se confesó. Entonces, pues yo no tenía las palabras para decirle, y con el ejemplo que me dio de lo del dentista, me da como motivos para ya, oye, ¿sabes qué? Platicarle, ¿no? O sea, esa forma, que sí nos cambia la mentalidad. Y también tengo una amiga que intentó, bueno, cuando se confesó, la regañó mucho el padre y no le gustó, obviamente, se sintió muy mal. Buscó otro padre y lo mismo. Entonces, no sé cuántos buscó, pero me dijo que fueron varios y ya no ha querido confesarse porque dice que la iglesia sí que no le gusta la confesión y que todos lo regañan. Entonces, digo, me sirvió mucho que siga buscando. Entonces, yo pienso decirle que sí siga buscando porque pues, son más los que son buenos, ¿no? Que son muy adecuados para la confesión. Ok. Mira, te respondo rapidito. Bueno, pues este ejemplo, claramente lo que dije, ¿no? De buscar siempre un sacerdote que me agrada, pero también en este caso, por ejemplo, de la amiga, seguramente tú conoces a algún sacerdote que sabes que le va a entender bien. ¿Por qué tú no la propones? A mí me pasó esto varias veces, ¿no? Simplemente venía un muchacho, y yo de verdad hasta hoy tengo muchos casos de estos, que viene un adolescente, me habla de todo. En serio, si yo fuera sacerdote hasta levantaría la mano de la absolución, porque me contó todo. Yo digo, esto tienes que confesar, esto tienes que decir al padre durante la confesión. No, es que me da vergüenza, me da miedo. Pues chavo, porque me lo cuentas a mí, no te da vergüenza ni miedo, ¿no? Entonces, claro,
cuando a veces esto pasa en algún retiro, yo conozco personalmente a un padre, sé cómo confiesa, es un amigo mío, ¿no? Digo, mira, a ver, ¿quieres confesarte? ¿Sinceramente quieres confesarte de todo? Sí. Ahora, porque ya prácticamente has hecho el resumen de conciencia. Sí. Padre Pepe. Y se lo mando. Porque sé que el chavo luego, y digo, mira, si no estás contento, me lo vas a decir. Pero si estás contento, sales del confesionario y haces así. Y todo el mundo saliendo. ¿Lo ves? Quiero decir, a veces ayúdale, búscale tú un sacerdote. Tiene, por decir, entre comillas, quizás mala suerte, ¿no? O, bueno, más mala suerte, ¿no? Porque también hay que considerar, tú no vas a preguntar de qué se confiesa, pero a veces puede ella misma tener culpa de algo, porque puede ser que se confiesa mal o dice algunas tonterías que el padre le regaña, porque no entiende realmente, ¿no? No lo sé si me explico, ¿no? Y no, repito, yo no encuentro culpa ni aquí, simplemente ayúdale. Ayúdale, oye, acompáñame, mira, conozco a un sacerdote, hasta le llamas antes, ¿no? O preguntas a quién valora, a alguien que conoce, y que la atiendan de alguna manera hasta como más personalizada, ¿no? Para que sienta este amor de Dios y vea que el sacerdote realmente no es un monstruo, ¿no? No es un juez, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades por su ponencia, igualmente hermosa. Me hizo recordar exactamente lo que viví yo cuando no sabía confesarme, que fueron muchos años, hasta no sé, cuando cumplí 40 años más o menos, aprendí lo que era la confesión. Y fue exactamente con una persona, un familiólogo de aquí de Valora, quien me enseñó a confesarme. Yo tenía miedo de confesarme y él me dijo, no debes de tener miedo. Te voy a dar unos tips bien claros. Yo dije, oye, no me he confesado bien en toda mi vida, ¿qué voy a hacer? Son muchos pecados. Me dice, te voy a dar un tip. Agarra tu cuaderno, estudia los 10 mandamientos, ve escribiendo uno por uno desde que tú tienes memoria, desde que estabas chiquito, si le pegaste a alguien, si lastimaste a alguien, si agarraste algo que no era tuyo. Poco a poco, y empecé a aprender qué eran los 10 mandamientos. Y ya cuando escribí de verdad, yo recuerdo que tardé aproximadamente casi 2 meses en escribir todos mis pecados en mi cuaderno. Y los fui a... No, ya no. No, ya no. Ni Dios quiera, ya no. No. Los escribí tan bien que los empecé a acomodar de acuerdo al mandamiento. Y exactamente ya fue como pude llegar yo con el Padre con todo el arrepentimiento del mundo y decirle, Padre, pequé en esto y en esto. Y se quedó hasta él así como sorprendido porque yo robé, yo esto. O sea, claro, no me tardé cuando mucho 10 minutos, pero siento que sí, fue mucho, pero siento que descargué toda una vida. O sea, en 10 minutos sentí que descargué toda una vida completa y a partir de ahí, gracias a Dios, sentí una ligereza y un amor tan grande por la confesión y por el sacramento. De verdad que fue impresionante. Muchas gracias. Y yo rapidito, solamente se me olvidaron decir dos cosas, pero serán rapiditos, ¿no? Primero, ¿por qué es muy importante cómo confesarse con frecuencia? Además, hay una pregunta que les quería decir. ¿Cuánto o cada cuánto deberíamos confesarnos? ¿Hay una regla o no? ¿Cómo? Exacto. Al menos una vez al año. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Al menos, le quiero decir que eres católico, te llamas católico una vez al año. No puedes faltarlo. Pero luego depende precisamente, si miren, yo me confesé, por ejemplo, esta mañana, pero esta noche cometo un pecado grave, yo mañana puedo regresar y confesarme. ¿No? Quiero decir, no hay como cada mes, cada 2 semanas, cada 15 días, no. Cuando yo siento realmente que ya hay una mancha, entonces yo quiero vivir en plena amistad con Dios, etcétera, etcétera, me confieso. Otra cosa, y esto, ¿por qué es tan importante confesarse con frecuencia? Yo siempre otra vez comparo con una cosa, ¿no? De la vida cotidiana.
fíjense que cuando usted está cocinando, por ejemplo, y se derrumbe, yo qué sé, un jugo de algo, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Agarrar un trapo, limpiarlo así de una y se quita, pero déjala por una semana, ¿no? Y con todos los, ¿cómo se llama? Productos de limpieza de químicos, ¿no? Es lo mismo. Quiero decir, que si yo pecado y me confieso, es más fácil confesarme con fluidez, sin miedo, recordando todos los pecados, con más como, ¿no? Pero si no me confieso mucho, cada vez luego es más difícil hasta que ya me acostumbro a esta mancha y ni quiero limpiarla. Ya me acostumbré, ya no me molesta. Entonces, repito, hay que tener siempre como la conciencia limpia, porque si no, ¿cómo se llama en el sacramento? Limpiarla, porque si no, se duerme. Dejo de ver pecados, me autojustifico, todo el mundo lo hace, me dicen que no es pecado, que antes lo tenía claro. Entonces hay que trabajar en este sentido, ¿ok? Era una cosa y creo que ya nada más. Adelante. Yo acostumbro a confesarme porque recuerdo la parábola que está escrito en la Biblia, que pues no hay tiempo, ni espacio, ni edad, ni nada. Entonces yo procuro a toda la gente, digo, pues no sabemos ni no hay edad para la muerte y qué mejor que ahorita te vayas y te arrepientas de todas tus culpas y trates de vivir una vida más ordenada, más mejor. Y digo yo en mi mensaje a toda la gente que veo que, pues, que anda mal, haz de cuenta, Sí. digo, arrímate a un Es que es muy sacerdote. importante, ¿no? Gracias. Siempre mantener, gracias, esta conciencia limpia, pero ojo, hay una cosa que también, como dice el Señor esto, hay que tener cuidado con otra cosa. Esto se llama, ¿cómo se llama? En español no me va a salir como escrúpulos, una confesión escrupulosa. Quiero decir que hay gente que se confiesa como si fuera lavado de mano. Lavarlas, no es broma. Hay mucha gente con conciencia llena de, ¿cómo he dicho antes? De escrúpulos. Quiero decir que hasta llega y dice tonterías que no son pecados, ¿no? Que no son pecados. Inventan pecados hasta este punto, ¿no? Yo tuve algunos casos, ¿no? Que la gente estaba obsesionada con algo y en todo veía mal. En todo venía mal, ¿no? Entonces hay que también tenerlo en cuenta. Me confieso con frecuencia, pero no abuso, porque repito, esto no es un lavado, esto no es una limpieza de zapatos, es un sacramento. Es un sacramento. Si me voy porque realmente he cometido un pecado, lo necesito. Pero ir por quitar el tiempo al Padre o por sentirme bien así, no, no, no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo explicarles a los jóvenes que tengan esa conciencia de la confesión? Pásale el link de esta plática. Miren, con los chavos hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Miren, ustedes seguramente están observando, ¿no? Cuando están trabajando con los jóvenes o con sus propios hijos, sobrinos, ¿no? Nietos. Por ejemplo, el niño tiene 8 o 9 años cuando se empieza a confesar, ¿no? Se confiesa con frecuencia y todo esto. Llega a unos 12 o 13 años, ya no quiere. ¿Por qué? Porque llegan entonces estos pecados como vergonzosos, ya vinculados con la sexualidad, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir al padre? Estoy cayendo con frecuencia, ¿cómo se lo voy a explicar? ¿Me entiende? Ya llegan, al principio se confiesan de cosas ordinarias, así normales, pero cuando llega la pubertad, cuesta muchísimo. Entonces, primero, hay que tener mucha paciencia con ellos, porque a veces quieren, pero hay como una cortina invisible o un muro invisible que no saben superarlo. Es miedo, es vergüenza, ¿no? Hay que hablar con ellos sinceramente o precisamente encontrar un padre que les cae bien, con quien pueden confesarse tranquilamente, ¿no? Porque si en esta edad, lo que han dicho varios, ¿no? Encuentran un sacerdote
que le echa una bronca, el chico se va a bloquear. Ya tenía como el problema, pues ahora ya un bloqueo. Un bloqueo. Y es algo psicológico, no es cuestión solamente de la fe, es algo psicológico, un bloqueo. El padre me echó la bronca por esto, se acabó la confesión, ¿no? Entonces, luego, mucha paciencia, mucha oración por ellos. En serio, mucha oración por ellos, por los jóvenes que tienen precisamente problema de confesión. Por otro lado, si tienen buena formación y buen ejemplo, aunque les cuesta, llegar un momento que se van a confesar. Es que es una etapa que creo que gran parte de nosotros hemos pasado en la adolescencia, en la juventud, que a todo el mundo nos costó la confesión. Y es justo en muchos que se comienza con 14, 15 años o más adelante y no se confiesan años. Cuando llegan a nuestra edad ya como reconsideran, ¿no? Porque ya ven la vida de otra manera. Pero acompañarles. Yo diría, no lo sé, esto quizás es tema más de psicólogo, pero yo no insistiría tanto como tienes que confesarte, vete a confesarte, porque se cansa, al final de verdad se encabrea, bueno, ya deja, ¿no? Y al final, más como, es como, adolescencia es una etapa de rebeldía. Si mamá dice sí, yo digo que no. Si mamá dice que no, yo digo que sí. Y así funciona la adolescencia, ¿no? Entonces lo mismo, cuando más ataco, pero de una manera como casi agresiva, tienes que confesarte, mira, tu hermano se confesó, tú no te confesaste, más rechazo va a sentir. Tiene que ser el perdón de Dios. Es dulce. Tiene que entender que no es un castigo, es una liberación, ¿no? Pero esto necesita tiempo, repito, ¿ok? Cuando un protestante te pregunta, estabas hablando hace rato de los protestantes, que ¿por qué tienen que confesarse con un sacerdote? Yo me he aventado algunos tiros con algunos de ellos, pero por mi mala información, por no leer las escrituras, muchas de las veces no hay en el momento que contestarles a ellos. En el cuestión de la confesión. Pues miren, primero hay ciertas cosas, yo no soy biblista, además no memorizo como versículos de la Biblia, pero les recomiendo simplemente abrir primero el Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay una explicación sobre la confesión y hay muchas citas bíblicas, ¿no? Además, Jesucristo da el poder de perdonar a los pecados de una manera, directa a los apóstoles. ¿A quién perdonáis? Se les van a ser perdonados. ¿A quién? Es directa. No es una... Sí. Sí, porque ellos dicen que no necesitan de sacerdotes, que hablando con el Señor... Mira, lo que dicen ellos es serio, es su bronca. Es que, en serio, yo no peleo con los protestantes porque, mira, una vez alguien me ha dicho, no es que desprecio a los hermanos protestantes, no es, sino evito la discusión, porque hay muchos de ellos que ni te quieren escuchar, es que no quieren escucharte. Si hablan contigo es únicamente, su única como propósito es convencerte a ti, pero nunca quieren o permiten darle a él una cierta enseñanza, ¿me entiende la diferencia? Entonces yo precisamente no discuto mucho de ellos porque a veces es perder el tiempo, ¿no? Y se cierran, exacto, porque si viene abierto, oye, hablamos sobre algún tema, buscamos la verdad, entonces estoy abierto a cualquier diálogo. Pero si viene así como ya cerrado y todo esto, y si le convences en una cosa, ya te ataca otra cosa, porque claramente, ¿no? Si le explicas bien bíblicamente lo que es la confesión y por qué nos confesamos a los sacerdotes, cuando no tiene argumento, va a atacar, porque los curas católicos, pues ya está, ¿para qué te va a perder el tiempo? ¿No? Última pregunta, porque bueno, yo tengo tiempo, pero... Sí, yo quisiera nada más compartirles que un sacerdote precisamente decía lo siguiente, que el niño o el joven
se confiese o no se confiese, depende mucho de los adultos, de nosotros, de cómo le manejemos lo que es el sacramento. Si le manejamos que es un sacramento donde hay bondad, donde hay amor, ¿verdad? Él se va a mover. Pero si le decimos que lo van a regañar, lo van a castigar, confiésate para que se te quite salga el diablo, pues ahí como que no, ¿verdad? Por eso primero hay que formarnos nosotros, ¿no? Y recordar esta palabra, digo siempre, ¿no? Que el amor, pero el perdón del Señor, la misericordia del Señor es dulce. Fíjense que este señor tenía ya años, ¿no? Y recordaba estas palabras de su abuelo. Quiero decir, todo depende de cómo enseñamos. Miren, hasta este punto, no lo sé si ustedes han experimentado en su infancia que como castigo era, y ahora vamos a rezar rosario. Entonces, para mí toda la vida el rosario será castigo, ¿no? Entonces, no puede tratarse de alguna manera de prohibiciones, de como obligaciones, pero forzosas y sin argumentos. Yo les voy a contar al final un ejemplo, ¿no? También real, de un señor que pasó por una crisis de la fe muy fuerte. Y cuando un día simplemente decidió convertirse, regresar a la iglesia por el ejemplo de su papá. Porque su papá era un hombre fuerte, 2 metros de altura, cuerpo así, le respetaba a todo el mundo, además era muy respetado en el pueblo, ¿no? Hasta a veces el niño tenía como, no es que presentimiento, como una como impresión de su padre, que el mundo le temía a mi padre, ¿no? Y un día decía que él, cuando era niño, llegaba la noche y veía a su papá frente al crucifijo arrodillado. Y él estaba así mirando como que mi héroe, ¿no? El hombre que le teme todo el mundo, que le respeta, tan fuerte, tan esto, no sé qué. ¿Ante quién se arrodilla? ¿Quién es este? Que mi papá se arrodilla frente a él, ¿no? Y esto lo tenía, dice, yo recuerdo cuando tenía quizás 4, 5, 6 añitos, ya me impactaba esta imagen de mi papá rezando. Y cuando llegó la crisis, pasó por la crisis y luego se recordó de su papá. ¿Quién es este en la cruz? Que mi papá le tenía tanto amor, tanto respeto y tanto temor. Y regresó. Quiero decir, si damos buen ejemplo, si nos confesamos, si vamos, por ejemplo, precisamente a la confesión con toda la familia, pero vamos con una actitud de alegría, de confesarnos y todo esto, de ánimo, ¿no? Y luego precisamente, venga, nos tomamos un helado, fíjense, hoy estamos limpitos, ¿no? Como hasta con un poquito de broma. Los niños lo ven como una forma natural, normal de confesión, no como una obligación, no como un castigo, repito, ¿no? Normal. ¿Ok? Entonces, bueno, yo, última. Vale. Hace como, no me acuerdo si 5 o 6 años, el Papa hizo un año de la misericordia, no sé si te acuerdas. Y ahí se pudo confesar incluso con cualquier sacerdote lo del aborto, cosa que yo hice también. Y no lo ha hecho el Papa otra vez, estaría bien que lo hiciera más adelante, ¿verdad? Pero no lo sé, es que, repito, cada diócesis, sí, es la cuestión porque el obispo realmente, de alguna manera, da un permiso, ¿no? Bueno, hoy al menos antes ni el padre podría, por ejemplo, si el padre era de Guadalajara, un sacerdote no podría ir a Aguascalientes y confesar. Tenía que tener permiso del obispo de Aguascalientes para confesar ahí. ¿Ok? Antes hablo décadas, ¿no? Antes. Ahora se extiende prácticamente, un padre puede estar en un aeropuerto en Dubái, si alguien reconoce que es padre, quiero confesarme, siéntate y te confieso. Ahora el padre puede confesar en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier diócesis. Pero antes no era así. Entonces también hay unas ciertas cosas que hay que averiguar, ¿no? Desde derecho canónico. Pero yo supongo que, creo que la diócesis creo que todos los padres pueden confesar, por ejemplo, del tema del aborto. Creo. Sí. Bueno, pues. Te comparto.
comentarios de quienes están conectados. Dominic dice, Lucy Díaz, excelente tema, muchas gracias por hablar de estos puntos que desconocía. Cristi Landeros, muchas gracias, Dominic. Lucy Díaz nos vuelve a escribir, gracias a Dios por su misericordia. Leti Orozco, saludos, Dominic, un abrazo. Javier Valencia les manda saludos al grupo de MAF. Lucy nos escribe, parte del crecimiento de la persona es también perdonarnos nosotros mismos y ser misericordiosos con nuestros errores. Caer, pero más importante, levantarse en la vida. Es todo. Muchísimas gracias por los comentarios. Yo solamente me regalan 3 minutitos para comentarles totalmente un tema diferente. Fíjense que yo trabajo para la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta fundación está presente en los países donde hay persecución religiosa. Justo la semana pasada, hoy estamos el martes, ¿no? La semana pasada en Pakistán, yo estuve en Pakistán apenas hace unos 3-4 meses, los islamistas atacaron varios cristianos, han quemado muchas casas de los cristianos, han devastado, quemado iglesias, y esto es una realidad que está de verdad surgiendo en muchos países del mundo, la persecución religiosa, hasta en los países muy vecinos como Nicaragua ya, ¿no? Obispo arrestado, sacerdotes expulsados, no se da permisos para hacer procesiones, bueno, un montón de cosas. Quiero decir que les pediría yo, de verdad, rezar mucho también por estos hermanos, porque fíjense, nosotros, hasta algunos vino con rosario, con medalla de la Virgen, no con un crucifijo. Esto en muchos países sería literalmente arriesgar la vida. Arriesgar la vida. Hoy les he traído una cosita que justo la traje ayer de Ciudad de México. Es el nuevo resumen sobre ¿cómo se llama? Sobre el tema de la persecución religiosa, porque la Fundación cada 2 años hace un informe sobre la libertad religiosa. Y salió ahora uno, y este es el resumen. En serio, huele a, ¿cómo se llama? Todavía al nuevo, sí. Entonces aquí van a encontrar unos datos, también hay, ¿cómo se llama? Redes sociales y todo. Si eres tan amable, repartir por pareja, ¿no? O porque creo que no he traído tanto. Y aquí también he traído una cosa que les animo mucho, porque este tipo de información no llega por los medios de comunicación normal, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayuda a la Iglesia Necesitada hace este tipo de boletines cada 2-3 meses, contando, por ejemplo, uno bonito que hoy no he traído, es sobre, ¿cómo se llama? Los niños cristianos que están en riesgo. Impresionante, ¿no? Lo que sufren los niños por ser cristianos en algunas partes del mundo. Entonces, este boletín es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Entonces, si alguien quiere recibirlo por correo postal o a su domicilio, aquí les reparto también esto, que ponga su nombre, apellido, dirección postal o de correo electrónico y municipio, nada más, porque esto se reparte de los benefactores. Quiero colaborar, no lo sé, esto no hace falta. Pero recíbanlo, léanlo, fórmense y sobre todo que la gente conozca esta situación, porque yo creo que ¿por qué está creciendo la persecución religiosa? Porque el mundo se calla, porque la gente se calla, no habla de esto, no protesta. Adelante. Está llegando, Señor, está llegando, por eso hay que tener los ojos abiertos y defender el derecho fundamental que está garantizado en la Carta de los Derechos Humanos, que es derecho de conciencia y libertad religiosa. Esto es importantísimo, ¿no? Ya hay un intento, por ejemplo, una ley, ¿no? que quiere quitar, por ejemplo, nacimientos de los lugares públicos, de los sitios públicos. Y ahora, si ustedes no protestan, si ustedes no levantan la voz, primero van a quitar esto. Luego crucifijos de no sé qué, luego no lo sé qué, hasta que cierran las iglesias, porque siempre es de esta manera, ¿no? Así comienza, ¿no? Como escalonado.
Entonces, tengan cuidado con esto. Igual los libros ahora, ¿no? De educación. Yo no soy nadie para hablar de esto porque ni he leído ese libro, pero he conocido a algunos especialistas que dicen que es una barbaridad, ¿no? Quitando valores, totalmente como cambiando la historia de México y miles de cosas más. Esto es, si ustedes permiten, pues el siguiente libro va a ser plena barbaridad. Y los niños van a aprender tonterías sin aprender cuánto es 2 más 2. Esto no van a saberlo, pero todo tipo de tonterías sí. Entonces, es que, miren, los gobiernos, todos los gobiernos, hacen algo porque les permite la gente, o gran parte de la gente. Si la gente se pone fuerte, ningún gobierno es capaz de imponer ninguna ley. Y esto hoy depende de nosotros. O somos católicos o no lo somos. ¿Me permiten solamente una pequeña anécdota al final? Tengo un amigo que es sacerdote, misionero, es de San Juan de los Lagos y trabajó en Rusia durante muchos años. Saben que en Rusia durante más de 80 años, 80 años, a Dios se quería totalmente como borrar, no solamente de los lugares públicos, sino de la mente humana. Y se permitía hablar de Dios. Entonces hoy mucha gente que está yendo a la iglesia católica es gente que se convirtió al catolicismo teniendo ya 40, 50, 60 años, viejitos a veces, porque antes ni conocían a Cristo. Entonces un amigo, este padre mexicano, ¿no? Está un día en la parroquia, se acerca a un señor y dice, no tan grande, unos 40 y pico años, se convirtió al catolicismo. Y le dice, padre, ¿es verdad que usted es mexicano? Dice, sí, sí, sí. Padre, he escuchado que en México la mayoría son católicos. Y el padre dice, casi me salen las alas. Sí, sí, hijo, unos 86% somos católicos. Entonces el ruso recién convertido se puso así pensando y mirando al padre y dice, entonces no entiendo, padre, ¿qué no entiendes? ¿Por qué en México entonces hay tantos secuestros y tanto narcotráfico si todos son católicos? Y el padre dice, y estoy oyendo como mis alas se están cayendo al suelo, ¿no? Es que en serio, el ruso no lo hacía con mala leche, como se dice en España, ni con mala, como, no, en serio, no entendía cómo en un país 86% de los católicos hay tanto secuestro, tanta violencia, tanta corrupción, no lo entendía. Entonces, ya, tenemos que despertar. ¿Somos católicos o no somos católicos? ¿No? Si alguien luego quiere entregarme los datos, pues a la salida. ¿Hay algo más? ¿No? Pues nos ponemos de pie para... Me han dicho que siempre terminan con un rosario, un Vía Crucis, así que no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy vamos a pedir, primero por los cristianos perseguidos y por todos los países donde los cristianos católicos no tienen esta libertad de profesar su fe, la que tenemos nosotros. Y en el segundo lugar, vamos a pedir por todos los sacerdotes, para que el Espíritu Santo les da este don, esta fuerza cuando están confesando, esta sabiduría para darnos, ¿no? Una enseñanza. Y vamos hoy a pedir, aunque quizás 99% no les conocemos ni les recordamos, por todos sus padres que un día nos confesaron. Yo no podría ni mencionar quizás 6, 10. Los demás, podría, los demás ni recuerdo dónde eran, ni cómo se llamaban, pero me confesaron. Hoy vamos a pedir por todos ellos, para que el Señor de verdad le dé mucha sabiduría, mucha gracia, mucho amor y sobre todo una fe profunda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre. Feliz noche, que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, si alguien quiere más boletín, llevar a una amiga, a su parroquia, adelante, hagan. Sí, adelante, sin ningún problema, porque es nuevo. Esto me lo dejan aquí. Bendito sea Dios que ¿Dónde? Jorge Huerta, se bajó. El de rojo. Sí, se fue a comenzar con lo que sintió que estaba creciendo. Él se preocupó, sí, pero fue más una plática con el padre que... No, bueno, repito, no hace mal si quiere verse mi padre. No se me pasa, si no, es que yo por no se cumplió gracias. Llévense los boletines. A ver, para mandarlo ya para quien quiera, aquí está. Listo. Muchas gracias a usted. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le bendiga. Sí, por favor. Te dejo, Dominic. Perfecto. ¿Quién es el apuntador acá quedó, verdad? Sí, ya te dejé porque soy capaz de... Te dejo ahí.